Lo está Lleguemos grabando, ¿no? tarde. Así. Voy a comenzar a grabar. Muy bien, este es el último temita, es integración numérica. Con esto acabamos el semestre. Vamos a llevar dos tipos de métodos para integración numérica. En este caso vamos a comenzar a ver el método del trapecio y posteriormente el método de Simpson y Romberg. Muy bien. La integración numérica consiste en hallar el área bajo la curva de las integrales. Este tipo de integración es usada para integrales que no pueden ser resueltas por cálculo, es decir, no tienen primitiva. Sabrán ustedes que la integral, como algunos finamente lo llaman la antiderivada, no entiendo por qué la verdad, se refieren a esta como antiderivada porque es la vuelta de una derivada, digamos, ¿no? Hay una funcióncita, la derivan y de esa función a la que han llegado, que es la primera derivada, la integran y llegan a la función original, ¿verdad? Pero eso sirve cuando la función original existe. A esa función original se le llama primitiva, ¿no? Pero en estos casos de acá, estos casos particulares, no existe una primitiva, si recuerdan, ¿no? Deben darse cuenta de eso ya, por tanto cálculo uno. Y cuando no existe la primitiva, ¿qué se puede utilizar? Esto, integración numérica, porque como si se han dado cuenta, a los métodos numéricos no le importan, ¿no? Las reglas que haya en el álgebra y demás. ¿Está grabando? Sí, está grabando. Muy bien, entonces la regla del trapecio. ¿Qué es? Hacer un montón de trapecios, fíjense. Estos son trapecios de acá. Ahora tenemos una curvita, ¿no? Una curvita y tenemos dos puntitos. Vamos a integrar esta función entre estos dos puntos. Y algo interesante en aquí, ¿no? Entre estos dos puntos hemos utilizado tres trapecios que nos van a abarcar casi todo el área, ¿no? En esta imagen de acá vamos a utilizar solamente un trapecio para estos dos puntos. Entonces, si se dan cuenta, en aquí va a haber un montón de error, ¿no? Porque no está abarcando todo el área, está abarcando solamente una porción de ella. Entonces, esto es lo que tienen que fijarse para el cálculo de la integración numérica. Esto es muy parecido a lo que es la definición de la integración como tal, ¿no? Es muy parecido. Entonces, mientras más divisiones, mientras más puntos, va a haber mayor precisión, ¿no es así? Tenemos que dividir más veces, calcular más áreas de trapecios y de esta forma vamos a tener una mejor precisión para la integración. Porque si saben, la integración solamente es un área, ¿no ve? Muy bien, se calcula el área de trapecio para aproximar la integral. El área bajo el trapecio viene dado por, aquí está, nuestra primera aproximación, entre comillas aproximación. ¿Cómo se calcula un área? Es la semibase, que va a ser SA, FB, semi va a ser entre 2 por la altura, ¿no? La altura va a ser la diferencia de B menos A. Ahí está, ese es el área de un trapecio, ¿no es así? Y con esta área de este trapecio vamos a calcular una integral aproximada. Pero vemos que este espacio vacío hay aquí. Entonces tenemos mucho error en este momento, ¿no? Muy bien. Entonces, fíjense en esta integración. Tenemos esto de acá. Tenemos que hacer toda esta área, ¿no? Y tenemos que integrar entre dos puntos en acá. Y fíjense, haciendo un trapecio en aquí, nos da esta cosita de aquí abajo. Esta es la integral estimada. Y el error es tremendamente grande, ¿no? O sea, no nos sirve en este caso. Claro que nos sirve, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer más divisiones. En aquí está con una división para dos trapecios, con dos divisiones para tres trapecios y así. Entonces vamos a dividir varias veces, n veces. Y a cada división que va a ser b menos a entre n. Esa va a ser la distancia entre cada división. Ahora vamos a denominar, esto es importante, término, ¿bien? Término a cierto conjunto de divisiones. Algo que ahorita se me ocurrió es que el ingeniero Barrón no toma algo sobre teoría, ¿no? Sus exámenes nunca toman normalmente sobre teoría de métodos numéricos, pero si el nuevo docente, cuando lo contraten o si es que hay, o si en intensivo podría ser, ¿no? Si le ocurre tomar algo de teoría, este tipo de cosas tienen que saber, ¿bien? Así que véanla ahí nomás. Entonces, en aquí.
denominaremos término a cierto conjunto de divisiones. Fíjense, el término 0 va a tener 2 a la 0 divisiones. Es decir, van a ser los dos puntos extremos solamente, ¿no? Va a ser este caso. Va a ser este caso. Este es el término 0. No tiene divisiones aquí en medio. El término 1 tiene 2 a la 1 divisiones. Entonces el término 1 tiene una división aquí. Está una división, entonces tiene 2 trapecios, ¿no? El término 3 tiene 2 a la 3 divisiones. Aquí está. 2 a la 3. Bueno, aquí ya no hay, ¿no? Pero de esta formita es la que se va hacia cuando las divisiones y lo llevamos término, ¿bien? Entonces, esto puede ir hasta la cantidad de términos, hasta el infinito y más allá. Normalmente, con el término 5 ya tenemos una buena aproximación, en la mayoría de casos en la materia. Con término 5 tenemos una buena aproximación, pero pueden aproximar de más formas, pueden llegar hasta el término 10, digamos. Solo que a veces puede ser innecesario, ¿no? Muy bien, entonces con esto tenemos la primera integral, ¿no? Al hacer las dos divisiones, en este caso, ¿qué vamos a lograr? Vamos a lograr dos trapecios. Calculamos el área de esos dos trapecios. Si esto lo ponemos más bonito, vamos a llegar a esta formita, a esta primera forma, y luego vamos a llegar a esta segunda forma. Eso pueden hacerlo ustedes, yo creo, pueden trabajar en aquí, ¿no? Entonces, estas van a ser dos formas para el primer término. ¿Bien? Dos formas para llegar al primer término, que consisten, este es el término 0, ¿no? El primer trapecio, el término 1 va a ser el delta X, que va a ser la división, ¿no? El delta X va a ser, en este caso, de X0 a X1 y de X1 a X2. Ese va a ser mi delta X acá. Delta X entre 2 por la función evaluada en A en este punto, más la función evaluada en B en este punto, más dos veces la función evaluada en el punto 1, en el punto X1. Ahí está. Eso va a ser. Entonces, esa es la primera forma de la integración por el trapecio. La segunda forma por la integración del trapecio, que es la más bonita para mí, va a ser el término 1 va a ser igual al término 0, que es el término anterior, ¿no? Entre 2 más el delta de x, el delta de x es este mismo, de x0 a x1, por la función evaluada en el punto 1, es decir, en el punto de división, ¿no? Esta es la forma que para mí es más bonita. Bien, vamos a meterle más divisiones todavía. Para esto, habíamos dicho que para el término 1 va a tener 2 a la 1, ¿no? Va a tener dos divisiones. Aquí están las dos divisiones. Para el término 2 va a tener 4 divisiones, ¿no? Porque es 2 a la 2. Entonces, aquí están las 4 divisiones. En base a eso vamos a calcular, ¿bien? Entonces, el delta x2, ¿cuál va a ser el delta x2? Va a ser b menos a entre 2 a la 2, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la cantidad de divisiones. B menos a entre 4. Entonces, este delta de x va a ser de x0 a x1, de x1 a x2. Van a ser esas distancias, ¿no? Este delta de x nuevo, delta de x2 le estoy llamando aquí. Y calculamos las áreas de estos trapecios nuevamente, ¿no? ¿Y cómo podemos generalizarlo? Bueno, ustedes pueden calcular las áreas de los trapecios manualmente y les va a dar esta respuesta de aquí. Bien, estas respuestas de aquí en medio. Si se dan cuenta, va a ser el delta x entre 2, eso casi siempre se repite, fíjense, por la función evaluada en el punto izquierdo más la función evaluada en el punto derecho, y en medio se multiplica las funciones evaluadas en los puntos medios, ¿no? En la x1, en la x2 y en la x3, que están en medio. Evaluamos las funciones y las multiplicamos por 2 cada una. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa forma podría ser aquí en medio, ¿no? Y en aquí, generalizándolo, va a ser el término 2 va a ser igual al delta x entre 2 por toda esta cosa de acá. ¿Y qué va a ser toda esta cosa de acá? Va a ser el punto, fíjense, el punto, esto es lo mismo, ¿no? Esto se mantiene. Este 2 multiplicado los puntos del medio. Y los puntos del medio, ¿cómo lo estamos calculando? Este x1, ¿cómo se calcula? Se calcula con el punto inferior, que va a ser A, más el delta de x2, ¿no? Más esto de acá. Esto más el delta de x va a ser esto, ¿no? Para el segundo punto, para el x2, va a ser el punto izquierdo del punto A, más dos veces el delta de x, ¿no? En aquí estamos, y más dos veces el delta de x, llegamos a eso, ¿no?
Entonces podemos calcular de esta formita. O pueden hacerlo de esta forma si ustedes gustan igual. Y bien, ¿cuál es la forma más bonita para mí? Les había comentado acá. El término 2. El término 2 se va a calcular a partir del término 1, término anterior, entre 2, más el delta de x nuevo que está calculado acá, por F1 más F3. Fíjense, en este caso no estamos tomando el F2 aquí en medio, no lo sé, nos lo hemos saltado. Y de la misma forma se puede generalizar su evaluación, ¿no? Utilizando solamente el punto izquierdo y utilizando este delta de x. Bien, entonces, general, tenemos acá las dos formas. Esta es la primera forma, ¿no? Donde se multiplica el delta de x, que va a ser la división, la distancia de la división, ¿no? En nuestro caso, en aquí está, delta de x va a ser b menos a entre 2 a la k. Eso va a ser ahí, entre 2 por la evaluación entre nuestros puntos de integración, que van a ser a y b, más dos veces la sumatoria de las funciones de los puntos del medio, ¿no? De la evaluación de los puntos del medio. Esa es la primera forma. En aquí está la segunda forma. ¿Y en qué consiste? El término késimo va a ser igual al término k anterior, ¿no? Este es el anterior entre 2 más el delta de x, que es lo que vimos ahí atrásito. De esta formita se va calculando, ¿no? Para los términos acá, ¿no? B menos a entre 2 a la k. Donde 2 a la k es el número de divisiones, por si acaso, ¿no? Este es el número, n número de divisiones. 2 a la k es igual al número de divisiones, ¿bien? Esto por la sumatoria de las funciones para puro impares, fíjense, para 1, 3, 5, 7 y así, hasta n-1. Bien, esa es la forma del trapecio. Ahora, lo vemos ahorita. Sí, lo veremos ahorita. Esta es otra forma de integración, el método regla de Simpson, ¿bien? Aquí está. Se aproxima una parábola de segundo grado, esta pasa sobre 3 puntos, su desarrollo proviene de las series de Taylor. Ya la cosa es que para el trapecio utilizábamos 2 puntos y utilizábamos una recta, ¿no? ¿Para qué? Para calcular el área del trapecio. En este caso, utilizamos una parábola para la aproximación. Y fíjense, a diferencia de la recta, esta parábola ocupa más espacio, ¿no? Es decir, tiene una mejor aproximación que la recta del trapecio. Entonces, el método de Simpson es un método de mayor orden al del trapecio y tiene mejor aproximación. ¿Y cuál es la integral? La integral es esta cosa de acá, esta función de acá. Bien, yo creo que no tiene que explicársele mucho. Bien, donde n es el número de divisiones, como siempre, n siempre tiene que ser un número par. ¿Por qué tiene que ser un número par siempre? Porque fíjense, para calcular una parábola necesitamos 3 puntos, ¿no? Y para calcular estos 3 puntos vamos a necesitar una división aquí en medio, ¿no? Y si dividimos aquí en medio vamos a tener 2 divisiones, ¿no? 2 divisiones. Entonces, el número de divisiones siempre tiene que ser par para que se cumplan estos 3 puntos. Si le ponen un número impar, no va a poder integrarse de esta forma, con el regla de Simpson. Bien. Se tiene en cuenta el número de términos y acá está. Acá está. Entonces, en aquí están puro impares y en aquí están puro pares. De esta formita es. Donde el delta de x, aquí está. Esto es para generalizar para el número de términos, ¿no? Para trabajar en términos como en el trapecio. ¿Por qué es que no lo vamos a explicar tanto esto de acá? O sea, ustedes pueden utilizarlo, pueden programarlo igual si gustan, pero esto no es muy utilizado porque existe este método de integración, que es el método de Romberg. Las aproximaciones de Simpson pueden aproximar las aproximaciones trapezoidales. Parece un trabalenguas, ¿no? ¿Cómo podemos aproximar esto de Simpson? Les había dicho que tiene una mejor aproximación que el método del trapecio, ¿no? En integración. Entonces, es un método de mayor orden. ¿Y cómo podemos aproximar este método de Simpson? Utilizando el método del trapecio se puede aproximar. Es decir, vamos a utilizar una aproximación para aproximar a otra aproximación. Medio raro, ¿no? Pero, ojo, sigue siendo una aproximación, así que no es tan eficaz si es que lo que quieren es hallar netamente el método de Simpson, ¿bien?
Entonces, ¿cómo se calcula de esta forma? Siguiendo estas reglitas de acá. Fíjense, para la aproximación del primer término de Simpson, vamos a utilizar el primer término y el término cero del trapecio. Para el segundo término de Simpson, vamos a utilizar el segundo término de trapecio y el primer término de trapecio. Metiéndolo a esta cosa de acá, a esta función de acá, vamos a hallar el término 1 y el término 2 de Simpson. Bien, a esto se le llama primera extrapolación de Richardson. Esta es la primera extrapolación. Las aproximaciones de Cotes. Cotes es un método de aproximación igual gráfico que embarca a todo lo que es trapecio y Simpson, ¿bien? Se pueden aproximar con las aproximaciones de Simpson. Entonces, ¿cómo lo vamos a aproximar? Vamos a hacer casi lo mismo que acá, ¿no? Solo que cambian los términos. Entonces, vamos a tener el cotes primer término, se va a aproximar con el Simpson primer término y el Simpson término cero. El cotes segundo se aproxima con el Simpson segundo y el Simpson primero. Se los reemplazan aquí y recibe por nombre segunda extrapolación de Richardson. Vamos subiendo de nivel, ¿no? Del trapecio, que era el nivel cero, digamos, vamos al Simpson. De este nivel, que era el primero, digámosle, vamos a ir a este segundo nivel. Y así podemos ir. En forma general, se va a aproximar con esto de acá, donde M indica el número de extrapolación. La primera extrapolación va a ser Simpson, la segunda Cotes, la tercera Cotes 2 y así puede irse hasta la cantidad de extrapolaciones que nosotros queramos. Mientras más extrapolaciones, mejor aproximación. K indica el número de término. Entonces, estos son los términos, ¿no? La integración de acá, esto es la integración anterior para aproximar una integración siguiente. Es lo único que debes recordar, ¿no? Y se utiliza de esta formita de acá. ¿Viste? Aquí tenemos los del trapecio. Con estos trapecios hallamos la primera extrapolación, que va a ser una aproximación a Simpson. Segunda extrapolación, cuarta y así hasta el infinito, hasta donde ustedes quieran. Entonces, mientras más abajo tenemos mejor aproximación y mientras más a la derecha, mucha mejor aproximación, ¿no? Tenemos que calcular, si ustedes les pidiesen, por ejemplo, cuarta extrapolación, le meten acá cuarta extrapolación. Esta va a ser, este número de acá va a ser. Si les pidiesen quinta extrapolación, tienen que calcular el que esté acá. Así se hace esta forma. Muy bien, y se los arregla con esto, ¿no? Este número se lo arregla con el número, con el término anterior y su anterior a ese, ¿no? Así de esa forma, este es con el anterior y el anterior. Y así se van calculando todos estos. Listo. Medio largo, ¿no? Ya. Entonces, vamos a resolver nuestros ejercicios. Vamos a inventarnos un ejercicio para tratar de resolver todo hoy mismo. El anterior semestre, en lo que tenían más problemas los estudiantes era en la regla de Romberg. Pero este semestre, espero que no ocurra eso. Vamos a intentar explicarlo de mejor forma, ¿bien? Este de Romberg, siguiendo esta regla. Aquí está. Ahora, vamos a utilizar la segunda forma del trapecio, ¿bien? Como yo les había comentado, hay la primera forma, ¿no? Hay esta formita. Esta formita de aquí arriba existe. Se puede programar igual sencillamente, se puede. Y de hecho creo que les va a salir más rápidamente los resultados con esta forma de acá, ¿no? Pero a veces el ingeniero no quería esta forma de acá arriba porque, por eso mismo, ¿no? Porque era demasiado rápido el cálculo. Así que utilizamos esta formita de aquí abajo, la segunda forma. Igual es bastante sencilla. Depende cada término del anterior término y de una sumatoria de números de las funciones en números impares, ¿no? Eso nomás es. Bien. Ahora, ¿qué vamos a utilizar como nuestro enunciado? Tenían aquí, creo, un hito. Este creo que es un buen ejercicio. O en todo caso nos inventamos uno, pero voy a inventar una integración fea, ¿ya? No sé qué hacer. Ya sé, podemos resolver.
el anterior semestre. El otro les puedo dar para después. A ver, vamos a ver aquí. Nos vamos aquí. ¿Y cuál era el tercer examen del anterior semestre? No, este no es. Parcial. Segundo parcial 2. Ah, qué raro. ¿Dónde está pues? Resolución recuperatorio. Ah, eso más no es recuperatorio, no han dado. Qué mal semestre, la verdad, che. A ver, déjenme buscar un momentito esto. Estoy buscando el semestre, el examen del anterior semestre, bien. Mediante el método. A ver esto. Aquí está. Ah, el anterior semestre solo les ha pedido con Gauss. Ya, a ver, me voy a inventar una aquí entonces. Una más o menos parecida a la que les ha pedido el ingeniero, ¿bien? Entonces, el del anterior semestre era parecido a esto. Decía E a la X por el seno de X tercios. Listo, esta era la función integral. En aquí, a ver, lo pondremos como, intentaremos ponerle como enunciado. Va a ser E a la X por seno de X tercios. ¿Sí? Diferencial de X entre, esto es pi sextos. Bien, aquí estamos. El pi sextos hasta pi tercios. Listo, este era el enunciado. Integrar esto. Eso era. Integrar numéricamente. Listo. Este era el enunciado. Tenemos una funcioncita aquí. Bien. Entonces vamos a utilizar esto de acá. Muy bien, me daban este enunciado. Vamos a resolver esta integral. Ahora, como MATCAT siempre me ayuda, ya que esta función no es primitiva, o bueno, ya que esta función tiene primitiva, seguro tiene primitiva, puedo meterle el MATCAT, ¿no? Solamente esto no sirve en las funciones que no tienen primitiva, ¿no? Pero como esta debe tener, vamos a utilizar para aprovecharnos de eso. Entonces, fíjense, mi respuesta me tiene que dar 0.308.74748. Estoy utilizando esto para ver qué tipo de respuesta me tiene que dar, ¿no? La integración numérica no sirve para este tipo de enunciados, ¿no? Porque si tiene primitiva se puede resolver. Para los ejercicios en los que el mismo MATCAT, la misma HP no puede integrar, ahí pues no les queda de otro que utilizar esto de métodos numéricos. Y me han pasado varias veces en ECUAS, he encontrado integrales que no se pueden resolver, que la computadora misma no me lo puede resolver. Qué feo, ¿no? Pero hay. Así que, entonces este vamos a utilizarlo solo para verificar, ¿bien? En nuestro caso. No es necesario que esto ponga en el examen, ¿no? Si van a utilizar MATCAT. Esto solo lo voy a utilizar yo para verificar. Entonces ponemos en acá el punto izquierdo, los límites y el número de términos. El límite va a ser el punto izquierdo, que va a ser en este caso pi sextos. El límite superior, el término va a ser pi tercios.
El número de términos va a ser 5 términos en este caso, ¿bien? Bien, entonces, con esto, esta variable no está definida. Que macana, ya. Con esto vamos a reescribir sino esto. ¿Cuál era la forma del trapecio? Era b menos a entre 2 multiplicado f evaluado en a más f evaluado en b. El seno de 0.33x. En aquí me dice que no está definido. Ah, esto es f de x. Perdón, ahí está. Ahora sí, ya tiene que dar. Ya, me estaba confundiendo en aquí, ¿no? F de x, la función a integrar es esta. Bien, entonces, así, lo hacemos, el término cero va a ser b menos a entre 2 por f evaluado en a más f evaluado en b. Me da este resultado. Fíjense, ya se da, ¿no? 0.3, 0.3, ya aproximado el primer decimal con el término 0. Bien, entonces calculamos el término 1. ¿Cómo se va calculando el término 1? Usando esta reglita de aquí, ¿no? Que habíamos visto. El delta x1 va a ser b menos a entre 2 a la 1, ¿no? Entonces b menos a entre 2 simplemente. Este va a ser mi nuevo delta de x. Este es mi nuevo delta de x. Evaluamos las funciones. ¿Cómo era la evaluación? Si en aquí es para puros números impares, ¿no? Comenzamos en 1. El delta de x es tiene esta formita de acá, ¿no? B menos a entre 2 al término, ¿no? Entonces, si estamos calculando el término 1, el delta de x, 1 va a ser b menos a entre 2 a la 1. B menos a entre 2 simplemente. Y tenemos en aquí, para el primer término simplemente vamos a hacer, ¿no? Y aquí está. Entonces, la función evaluada va a ser f1 va a ser igual a la función en el límite inferior más una vez el delta de x, siguiendo la regla que habíamos visto aquí, acá, ¿no? El inferior más una vez, más 3 veces y así, más una vez el delta de x y me da este resultado de acá, este resultado de acá. Ahora la integral, ¿cómo se aproxima? Según la regla, según la regla de acá, se calcula con el término anterior entre 2 más el delta de x por la sumatoria de las funciones. Entonces en aquí, el término 1 se va a calcular a partir del término 0 entre 2, el término 0 es este de aquí arribita, ¿no? Más el delta de x1 por la función 1, por esta funcióncita de aquí, ¿no? Reemplazando los valores tenemos este valor de aquí arribita, aquí está, fíjense, entre 2 más la función evaluada, más el delta de x, que es, mi delta de x es este de aquí, 0.2622, ¿cómo es? 0.262, aquí está, 0.262 por la función evaluada, que es este de aquí, ¿no? Y mi respuesta me da para el término 1, 0.31, lo que es más aproximado que este anterior, ¿no? 0.31 es más parecido a 0.308 que el 0.33. Entonces, estamos por buen camino. Término 2. El término 2. El término 2. Tenemos que calcular un delta de x nuevo, ¿no? En este caso, delta de x2. El delta de x2 va a ser b menos a entre 2 a la 2. B menos a entre 4, ¿no? Ahí está, b menos a entre 4. Me da 0.131 el delta de x2. Evaluamos la función. Tenemos estos dos puntos de aquí en medio, ¿no? Entonces, bueno, tenemos 3 puntos en medio para para tener 4 divisiones. Entonces, evaluamos en esos puntos, ¿verdad? El punto inferior
va a ser, la primera función va a ser la función evaluada en el punto inferior más una vez este delta de x2. Me da esta respuestita. La función 3 va a ser la función evaluada en el punto inferior más 3 veces este delta de x2. Para puros números impares, ¿no? Según esto. Para puro impares, para puro impares. Entonces, ya tenemos las funciones, ya tenemos el delta de x, reemplazamos en la forma de la integral, ¿no? El término 2 va a ser igual al término anterior, término 1 entre 2. El término 1 es el que hemos calculado anteriormente. Más el delta de x2, que es este de aquí que hemos calculado recientemente. Más delta de x2. Delta de x2 es este que hemos calculado aquí. Por la función 1 más la función 3. Por la sumatoria, ¿no? Esta es una sumatoria. Aquí es una sumatoria. Y entonces tenemos reemplazando todo esto como resultado, ¿no? El término anterior entre 2 más el delta de x por la suma de estas dos funciones. Me da igual a esta respuesta de aquí, 0.3102, lo que ya está más cerca a la anterior, a la respuesta original o la respuesta que tiene que ser, ¿no? Que los anteriores términos. Y así podemos ir calculando hasta el infinito y más allá, ¿no? Esto es solamente como muestra, les había comentado varias veces ya. Tenemos que hacer una muestra de la cantidad de cómo se van calculando, ¿no? Las iteraciones, en este caso términos. Entonces, para el delta de x3 va a ser b menos a entre 2 a la 3, b menos a entre 8, entonces. Reemplazando, me queda esto de aquí, que me está dando aquí, esto que estoy como decimal. Ahí, este es mi vuelta del delta de x. Cada vez más chiquito, ¿no? ¿Por qué? Porque este delta de x simula que lo que es una diferencial, ¿no? Y la diferencial, como saben ustedes, es un número muy pequeño, ¿no? Entonces lo mismo, vamos a lo mismo. Evaluamos las funciones. La función 1 va a ser la función evaluada en el punto inferior más una vez el delta de x3. La función 3 va a ser la función evaluada en el punto inferior más 3 veces el delta de x. En este va a ser la función 5, va a ser el punto inferior más 5 veces. La función 7 va a ser el punto inferior más 7 veces. No creo que haya pierde ahí, ¿no? No creo que haya, espero que no haya. Bien, entonces el término 3 va a ser el término 2, el término anterior entre 2 más delta de x3 por la sumatoria de todas estas funciones, ¿no? Reemplazando, me va a dar este resultado. Y me da 0.309. Mi respuesta original tenía que darme 0.308. Entonces vamos muy bien, ¿no? Con el tercer término. Entonces procedemos a mostrar una tablita de resumen. Aquí está mi tablita de resumen. No, pues aquí. Y esto. Ahí está. Bien. Aquí está. Entonces el número de términos era de esta formita, ¿no? Comenzando del término 0, mi delta de x 0 va a ser este de aquí, ¿no? Que es simplemente b menos a. ¿Es así? La sumatoria de funciones, pues no hay, y la integral aproximada va a ser este de acá, ¿no? Este de aquí, es la integral aproximada. La primera integral que hemos calculado en aquí, ¿no? 0.33, sí, es 0.3319, ese es el numerito. Así, este es para el término 1 hemos calculado esto, para el término 2, término 3. Término 3 es este valor de aquí, ¿no? Eso de ahí. Y hemos calculado para el término 5. Yo le he dicho al programa, en aquí le he dicho, en aquí, fíjense, número de términos. Le he dicho para 5 términos que me calcule. Bien. Entonces, para 5 términos hemos llegado a la respuesta de 0.308.77.13.7. ¿Qué número me tenía que salir? 0.308.74. Ahí vemos. Este número me tenía que salir de respuesta. Y este es el número que me ha salido. Pero si yo subiese aquí el número de términos, qué sé yo, a 8, exageradamente. ¿Por qué exageradamente? Porque 2 a la 8 tiene 256. Entonces estoy diciéndole 256 divisiones le estoy metiendo con 8 términos.
Fíjense, y la respuesta me da, ya está, ¿no? 0.30874,8, hasta aquí se aproxima, hasta este decimal se aproxima, pero son los 6 decimales ya, ¿no? Más de los 6 decimales ya he llegado en este caso acá. Entonces, con 8 términos, llego a la respuesta exacta, ¿no? Porque le estoy dando más divisiones. Mientras más divisiones le doy, más aproximada es la respuesta. ¿Hasta aquí alguna preguntita? ¿Qué dicen? Por favor, cualquier cosa. Todo bien, Oxy. Muy bien, gracias. Sencillito, ¿no? Es sencillo nomás esto de acá. Bien, entonces nos vamos a quedar nosotros con las 5 divisiones, ¿bien? Con el término 5. Porque hacer 8, creo que en la HP, he programado yo para la HP, ¿no? Creo que cuando le metes para 8 términos se cuelga. No puede hacer más de 5 la HP. Creo que era así, tenía un problema el HP, porque no tiene mucha memoria de procesamiento, ¿no? Bien, entonces, como queremos aproximar de mejor forma, fíjense, esta es mi respuesta a la que tenemos que llegar, y esto es lo que me ha dado, con 4 decimales me ha dado. No es malo, ¿no? 4 decimales, pero no es la respuesta. Vamos a utilizar el método de Romberg. Método de Romberg. Fórmula general para el método de Romberg es esta de acá. Ahí está. Vamos a calcular entonces, como hemos visto. Vamos a hacer uso de esta cosa de acá, ¿bien? El término 1 de Simpson va a ser calculado con el término 1 de trapecio y se calcula de esta forma de acá. Entonces, va a ser el Simpson 1 va a ser el trapecio 1 más el trapecio 1 menos el trapecio 0 entre 3. Raro, ¿no? Ya. Esto está así dividido, pero es esta misma forma, ¿no? Porque si esto pasa a multiplicar en aquí, va a ser 4 menos T0. A ver, podemos hacer eso, si no. A ver, ya aquí tengo que reemplazar, pero este primero. Trapecio 0. Mi trapecio 0 es esto de aquí. Bueno, trapecio 1, perdón. Trapecio 1 viene aquí, viene aquí. El trapecio 0 viene aquí. Esta es una integral más aproximada, porque es una aproximación con el método de Simpson. Fíjense, hemos llegado a 378, hemos dado, no hemos aproximado más, ¿no? Ya, pero bueno, se calcula de esa formita. El Simpson 2 va a ser el término 2, término 1, que es este de aquí, es este de aquí. 0.30875. 0.30875 se aproxima más a 0.30874,8, ¿no? O sea, esta es una mejor aproximación que la del trapecio original. ¿Y qué hemos hecho? Solamente la hemos reemplazado en esta fórmula, ¿no? En aquí estamos haciendo la primera extrapolación de Richardson. Primera extrapolación. Primera extrapolación. Esta es la primera extrapolación. Y así se van calculando hasta llegar a esto de acá. Esta tablita sigue esta regla, ¿no? Sigue esta reglita. Trapecio, primera extrapolación, segunda, tercera, cuarta. Entonces en aquí he llegado hasta acá. Esta es la del trapecio, esta columna de acá. Esta es la de Simpson. Esta es la de cotes 1, cotes 2 y así va haciendo más extrapolaciones. ¿Y cuál va a ser la más aproximada? Habíamos dicho la de más abajo y más a la derecha, ¿no? Es decir, esta, que se parece mucho a esta, ¿no? Esta utilizaremos, pero mejor, a ver. Si le meteremos, ya es prácticamente la solución, ¿no? 86, sí, es prácticamente esta solución ya, ¿no? Este Romberg de acá, con Romberg, que simplemente son cálculos a partir del trapecio, hemos llegado a una mejor aproximación. Ahora este de Romberg
Es solamente calcular en base al trapecio, ¿no? Si han programado el trapecio, va a ser sencillo nomás programar estos Romberg. Pero en aquí hay algo interesante, ¿no? Que podríamos aprovechar nosotros. Es como que es una tabla que sigue cálculos simples. Entonces, ¿qué podemos utilizar? El Excel, ¿no? No tengo una hoja de Excel preparada para esto, pero ustedes pueden preparársela. Yo creo que va a ser lo conveniente si es que no logran programar Romberg. Y eso es lo que de error cometen muchos, ¿no? Que varias veces yo hago en MathCAD, pero y muchos estudiantes quieren hacerlo sí o sí en MathCAD, porque es más fácil de presentar, ¿no? Pero no ven las otras herramientas que tienen. En este caso, Excel. Porque ya les dije, Excel es compatible con MathCAD. Entonces, si yo le meto en aquí esta tabla de Excel, lo puedo copiar a MathCAD como matriz se puede copiar. Entonces, pueden aprovechar eso. Entonces, en aquí que sea trapecio, que sea, a ver, primera extrapolación lo voy a llamar. Extrapolación. Segunda extrapolación. Y así, ¿no? Bien, el trapecio. El término cero, vamos a comenzar. El término cero era este de aquí abajo, porque no me copiaré, no, aquí, para que se entienda mejor tal vez. Voy a ir al de aquí arriba y me voy a guiar con esa función de recurrencia. Bien, este es el término cero. Ahora, Excel, lo malo también del Excel es que no siempre es compatible, ¿no? ¿Compatible en qué sentido? En que algunas hojas de Excel trabajan con coma decimal y otros con punto decimal. El mío trabaja con coma decimal. Es decir, si copiase yo directamente estos números de acá, no me los va a reconocer con el punto decimal. Tengo que ponerle sí o sí coma yo. Fíjense, cuando está hacia la izquierda no me reconoce, ¿no? Cuando está hacia la izquierda me indica que me lo está reconociendo como texto, no como número. Yo le coloco la coma decimal, porque me lo reconozco como número. Ustedes tal vez su Excel sí reconoce el punto decimal y están pues mejor que yo, digamos, ¿no? Hacen esto aquí. Así está bien. Primera extrapolación. Vamos a calcular en aquí el término uno. Bien. ¿Cómo se calcula el término uno? Vamos a decir m igual a 1. Vienen aquí m igual a 1. Ok, entonces el término 1 para Simpson va a ser este de aquí. Va a ser igual a 4 a la m, 4 a la 1 va a ser 4 por la integral del término 1 igual, pero del nivel anterior, menos el término 0 del nivel anterior. Bueno, el término anterior del nivel anterior. Entre 4 a la m menos 3. Eso me da esta respuesta de acá, ¿no? Me da esto de acá. Es lo mismo esto, solo que en aquí es 3 por 1 va a ser 3 más 1 va a ser 4 menos T0 entre 3. Es esto, ¿no? Es prácticamente lo mismo. Espero no se confunda en eso. Bien. Entonces, ¿cómo se calcula? Se calcula de esta formita, ¿no? Decimos, aquí voy a poner paréntesis, decimos va a ser este, o bueno, va a ser 4 veces este, menos el anterior sobre 3, ¿no? Listo. Esto lo jalo y ya está. Ya hallado. Ahora calculamos este. Empezamos en aquí, va a ser 4 a la 2. 4 a la 2, ¿cuánto me da? 16, ¿no? Entonces va a ser 16 veces este menos el anterior, este de aquí, sobre 16 menos 1, 15. Listo. Tercera extrapolación.
Aquí va a ser esto. Paréntesis, ahora va a ser 4 al cubo. ¿Cuánto es 4 al cubo? El cubo es 64. Entonces aquí va a ser 64 por este de aquí menos esto entre 64 menos 1, 63, ¿no? Hacer este. No. A ver, pondré paréntesis. Ahora 4 a la 4. 4 a la 4 me da 256. 256 por este numerito menos el anterior sobre 256 menos 1, 255. Y listo. Por eso tengo una respuesta genial, ¿no? Muy buena. Cuarta extrapolación. No es necesario que lo programen en MathCAD. No es necesario. Varios, no sé por qué quieren todo hacerlo en MathCAD y yo lo hago en MathCAD es para tratar de explicarles, pero pues creo que ese también ha sido un error mío. Tratar de, o hacer todo el semestre solamente con MathCAD, ¿no? Cuando lo que se puede hacer es utilizar todo lo que hay. Ahora todo esto lo puedo copiar. Y en aquí me lo defino otra variable, ¿no? Romberg, definido como esa matriz. Ahora, como les había comentado, la de como Excel trabaja con coma decimal, en aquí me lo reconoce como texto, ¿no? Fíjense, me lo pone entre comillas como texto, como si fuese texto. Y hasta me reconoce el texto de aquí y arriba, ¿no? ¿Se dan cuenta? Me está reconociendo este mismo texto de aquí, trapecio, bla, 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 ¿no? El único inconveniente que yo le veo es eso, ¿no? Que me lo pone como entre comillas, pero ¿eso en qué te afecta en las respuestas? En nada, ¿no? Totalmente en nada. Así que lo mismo va a ser, a ver, respuesta. Definido como, lo de aquí adentrito, un punto decimal y sin manualmente, no me lo quiero copiar, 0.308, 74, 86, 17. Listo, ahí está. Esta respuesta es mucho más aproximada que el del trapecio original, ¿no? Y han visto, el Romberg no me ha tomado nada hacerlo en aquí. Ustedes pueden hacerlo más bonito todavía, ¿no? Poniéndole colorcitos, qué sé yo, para guiarse mejor. ¿Y qué es lo que cambiaría? Solamente cambiaría esto de aquí, ¿no? Si tienen esta hojita lista, pueden cambiarle los términos y solito se va a calcular todo, ¿no ve? Solito se calcula todo porque Excel reconoce por celdas, ¿no? Y si la celda cambia, reconoce todos los demás cálculos según esa celda, ¿no? Y listo, ya está. ¿Alguna preguntita? ¿Cómo es? ¿Qué les parece integración numérica? Suave, ¿no? Suave está, Oxy. Por eso es que en este parcial casi todos sacan 100. Si no sacas 100 es porque realmente no te ha dado ganas de estudiar. Pero no creo, ¿no? A ver, 74, 86, 2. Esta es la respuesta, totalmente la respuesta, ¿no? Ya, ahí está. Es sencillo. Y esto es examen. Esto es examen. Este es el y eso, que el método del trapecio es, digamos, el método, entre comillas, el método más difícil. Porque el método de cuadratura de Gauss, que es el siguiente método que vamos a ver, es mucho más sencillo. Ya. Entonces vamos a ver otro ejercicio. A ver, me estoy buscando otro ejercicio.
Si tienen dudas ahorita, pregunten. ¿Está bien? Véanlo nomás. A ver, ¿dónde está esto? Uy, a ver. Ahí no les hice práctica para este parcial. Tengo que mandarles. Ahora, por si acaso, si metiesen algún problema de planteo en esto, planteo, ¿no? Esta era una integral y resolver la integral, ¿no? Resolverla. Pero puede meterle un ejercicio de planteo. ¿Qué tipo de planteo puede ser? Puede ser el de... a ver, tengo aquí exámenes. Buscaré si no aquí, no encuentro mucho. ¿Dónde está? Aquí está. Los planteos para integrales son lo que les dan en aplicaciones en cálculo 1, ¿no? Cálculos de potencia, de velocidad, ¿qué más puede ser? Cálculos de trabajo y ese tipo de cosas. Bien, a ver, esto lo sacamos y test recuperatorio, examen final. Así, ¿este es? Sí, fíjense, la velocidad de un cohete que se mueve verticalmente hacia arriba está dada por la siguiente ecuación. Calcular la distancia recorrida los primeros 24 segundos. Un tipo de ecuación así les podría dar. Este hacemos, este haremos. Esto de aquí es integral doble, fíjense, una integral doble. Las integrales dobles se calculan con el método de Gauss. Vamos a verlo la siguiente semana. O bueno, creo que mejor les mando videos sobre eso para que vayan adelantando. Ya estoy un poco más libre, que esta semana estaba muy ocupado. Bueno, las anteriores igual, pero creo que ya estoy un poquitín más libre, en cierto sentido. Así que voy a mandarles videitos, ¿sí? Aunque ya me voy a grabar a la 1 de la mañana y voy a mandarles los videitos. Ya, Está bien, Oxy. ahí, listo. Entonces, integrar numéricamente y esto de aquí. La velocidad de un cohete que se mueve verticalmente hacia arriba está dada por la siguiente ecuación. Donde, bla, 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 constantes. Esto es sencillo, ¿no? Las constantes se reemplazan nomás. Varios tienen miedo a esto, no sé por qué. No es necesario que sepas nada de la teoría, ¿no? Solamente es reemplazar las constantes. Calcular la distancia recorrida en los 24 segundos. En los primeros 24 segundos. Bien, vamos a plantear. ¿Cómo se plantea esto? ¿Cuál es la forma integral que se les ocurre para resolver esto? Ya bueno, diferencial de x sobre diferencial de tiempo es igual a la velocidad, ¿no? Entonces esto pasamos al otro ladito, lo integramos, entonces x va a estar definido como la integral de la velocidad diferencial de tiempo. No se tienen que olvidar, en esta materia, por si acaso, se asume que ustedes ya han aprobado, ¿no? Lo que es física y se asume que ya han aprobado cálculo, entonces ese tipo de cosas pues no tendría que ser nada difícil, ¿no? Todo eso que ya saben ustedes. Entonces veamos, la velocidad va a ser mi función integral, ¿no? A integrar. La velocidad es mi función a integrar. Función a integrar.
bueno, ahí está. No me lo quieres reconocer. Ya, velocidad es igual a la función a integrar. Listo, ahí está. Entonces, reemplazamos simplemente, ¿no? La velocidad, esta es velocidad por si acaso. Velocidad está definido como U por monoperiano de una división que es M sub 0 entre M sub 0 menos Q por T menos G por T. ¿Listo? Aquí estamos. Y aquí voy a definir mis variables. M sub 0 está definido como 19.540. Q está definido como 225. Gravedad está definido como 9.81. U está definido como 3600. ¿Todo? Definido como 3600. ¿Listo? Listo. Velocidad en función al tiempo. Vamos a evaluar simbólicamente. Y esta es la funcioncita, ¿no? Ahora si está en función, bueno, cambiaré estos t's, ¿no? Este t está lo voy a cambiar por x y este t lo voy a cambiar por x. Listo, ya está, ¿no? Y como siempre, si ya tienen hecha la hojita, el problema ya está hecho, ¿no? Solito se hace. Totalmente solito. Bueno, menos esta parte, ¿no? Pero si ya tuviesen programado, solito se resuelve. Como siempre, ¿no? Si ya tienen preparado la hoja, ya tienen preparado todo, les va a salir sí o sí. Ya, muy bien, esto lo pondré éxito y ya. Ahora vamos a explicar qué es el procedimiento para los que van a hacer a manito, ¿no? Esta es la función. Integrar. Y ya, integrar. Bien. No he puesto los límites, me olvidé de los límites. Calcular la distancia recorrida en los primeros 24 segundos. Y estos son límites de tiempo, ¿no? Desde 0 hasta 24 segundos. Se mueve verticalmente. Bueno, como no me dan ningún tipo de condición inicial, los voy a asumir en 0, ¿no? La velocidad del cohete se mueve verticalmente hacia arriba, esto da por la ecuación. Bueno, pues yo creo que los asumo en 0. Entonces, en tiempo 0, distancia 0, ¿no? Eso lo estoy asumiendo, por si acaso, ¿no? Ojo con eso. Tal vez alguien diga, Loxi no sabe, ya. Entonces, los 24 segundos, ahí está, de 0 a 24. Ahora hay algo medio malo con esto, ¿no? Que sea de 0 a 24. En el anterior ejercicio era de pi tercios a pi sextos. Entonces era un tramo chiquitito, ¿no? Con ese tramo chiquitito, si lo dividíamos más aún, se hacía mejor la aproximación. En este caso, como es un tramo grande de 0 a 24, son 24 unidades, tengo que hacer más divisiones, ¿no? Para integrar. Es decir, tengo que hacer sí o sí extrapolaciones de Richardson o calcular más cantidad de términos en el trapecio para llegar a una integral aproximada. ¿Se dan cuenta de eso? ¿O explico otra vez? Esta distancia afecta, ¿no? A mi respuesta. Entre el punto inferior y el punto superior afecta mi respuesta. El término cero va a ser b menos a entre 2, va a ser 24 menos 0 entre 2 va a ser 12 por la función evaluada en el punto inferior en 0 más la función evaluada en el punto superior 24. Ahí está, me da de respuesta este número, fíjense, es un número grandote, ¿no? ¿Por qué? Porque esta distancia es grande. Entonces el área va a ser grande. Calculamos el primer delta de x. El primer delta de x va a ser b menos a entre 2, va a ser igual a 12.
Entonces es 24 menos 0 entre 2 igual a 12, ¿no? Sí, 12, un delta de x, 12 para nada es un diferencial aún, ¿no? Para nada, pero para nada. Este delta de x tiene que aproximarse a un diferencial, habíamos dicho. O bueno, es más o menos esa idea, ¿no? En el cálculo. Y pues 12 para nada, ¿no? Ni siquiera es menor a 1. Pero bueno, le calculamos. Evaluamos las funciones en el punto inferior más una vez el delta de x y me da esta respuesta de aquí. La integral va a ser, el término 1 va a ser el término anterior, el término 0, entre 2 más este delta de x por la función que hemos hallado, ¿no? Listo, y me da esta respuesta. Que se parece a la anterior, pues ha bajado casi 1000 unidades, ha bajado. ¿Se dan cuenta? Casi 1000 unidades. 1000 unidades cuadradas, ¿no? Porque es área. Segundo término, calculamos delta de x2 que va a ser b menos a entre 2 a la 2, b menos a entre 4, y me da esta respuesta. Ya está más, ya está mejorcito, ¿no? De 12 hasta 6 ya estamos mejorando. Evaluamos las funciones. La primera función en el punto inferior más una vez el delta de x. Me da esta respuesta. La función 3 en el punto inferior más 3 veces el delta de x. Y me da esta respuesta. Reemplazamos en aquí, donde va a ser el término 2, va a ser el término 1 entre 2 más delta de x por la suma de estas funciones, ¿no? Ahí está, 10.443. En cierta forma me indica que ya hemos aproximado alguito, ¿no? Alguito ya hemos aproximado, alguito ya hemos logrado aproximar. Bien, término 3. El término 3 va a ser b menos a entre 2 a la 3. B menos a entre 8 entonces, y me da 3 aquí. Entonces vamos más bonito, ¿no? Cada vez se va haciendo más chiquitito. Evaluación de la función. Evaluamos la función 1 que va a ser el punto inferior más una vez. La función 3 va a ser el punto inferior más 3 veces. La función 5 va a ser el punto inferior más 5 veces. La función 7 va a ser el punto inferior más 7 veces. La integral a todo este tercer término va a ser, el tercer término va a ser igual al término 2, el término anterior, entre 2 más una vez el delta de x, este número de aquí, por las funciones, por las sumatorias de todas las funciones, ¿no? Del 1 hasta el 7, teniendo en cuenta puro impares, ojo, eso también algunos se equivocan, es para puro impares, ¿no? Una vez, 3 veces, 5 veces, 7 veces. No hay en aquí el 2, no hay en aquí el 4 y nada de eso, ¿no? Se reemplaza y me da esta integral de aquí, ese valor. Ahora podemos hacer lo mismo, ¿no? Podemos, ver, aquí lo haremos. Podemos ver qué clase de respuesta me tiene que dar, supuestamente. Me tiene que dar desde 0 hasta 24 de esta funcióncita, de esta de aquí. ¿Qué clase de respuesta o qué respuesta me tiene que dar? ¿Dónde está? Aquí está el flotante. Con 7 le colocaré. Me tiene que dar de respuesta 10.396.04. A ver si no le pondré con... Sin aquí me da de esta forma. Le tengo que sumar 4 más. Entonces le pondré 11. A ver, los decimales. Y aparte los decimales. Ya, aquí le colocaré esto y todo. Ya, ahí, esta respuesta es la que me tiene que dar. ¿Y qué respuesta me da? Me da con 5 términos este de aquí. 103.096.77. En ningún decimal se aproxima, ¿no? En ningún decimal se aproxima, pero en las unidades sí se aproxima, ¿no? En las unidades sí hemos completado y en los decimales, pero aún no. Entonces, ¿qué se hace? Método de Romberg.
O pueden calcular más términos para el trapecio, ¿no? Pero eso les consume más memoria, mucha más memoria. Entonces, en aquí calculamos para el primer término, calculamos con el primer término del trapecio en aquí, menos este de aquí. Término 1 y término 0 lo estoy copiando, ¿no? Por si acaso. En aquí va a ser término 2, término 2, aquí está término 2 y término 1. Término 1 va a ser este. Con 6 decimales, con 6 decimales. 16 se aproxima, bueno, a ver, aún no se aproxima casi nada. Mi programa me lo reconoce solito, mi programa de Romberg. Aquí le colocaré igual el decimal. 6, ya, ahí está. Y supuestamente mi más próximo es este, ¿no? Es este. Y como verán, sí se aproxima la respuesta, ¿no? Entonces, Romberg ha aproximado lo que el trapecio en decimales no ha logrado casi nada. Romberg llega a la respuesta, ¿no? Esto mejor lo jalaré aquí. Ahí está. Esta es la respuesta. Y Romberg llega a la respuesta. ¿Se dan cuenta? Desde aquí lo ha llegado, fíjense. Ha hecho hasta la primera, segunda, tercera extrapolación. En la tercera extrapolación ya ha llegado a la respuesta. En la tercera extrapolación ya llega a la respuesta. Y una respuesta totalmente correcta, ¿no? Totalmente. Entonces, lo que el trapecio no ha logrado en decimales para nada, ha logrado aproximar solamente las unidades, no ha aproximado decimales, Romberg lo termina de aproximar, ¿no? Y bueno, esto pueden copiárselo al Excel, si tienen su hoja de Excel, ¿no? Tienen que hacerlo manualmente. Bueno, si están como en mi caso que no les reconoce el punto decimal, bueno, si no les reconoce el punto decimal, van a tener que hacerlo el cambiazo manualmente, ¿no? Ahí no me lo quieres reconocer para nada. Entonces, yo le tengo que meter manualmente. 28,018602. Pero, bueno, no me lo está. Aquí está el numerito, pero no me lo está reconociendo. Bien, en aquí va a ser 10.585,496054. Aquí es 10.443,497986. Aquí que sean 10.407,908822. 10.399,005856. Listo. Aquí. 10.300, no, ¿cuál era? 10.407, 10.399,005856. Ahí está. Y me lo calcula, ¿no? Prácticamente lo mismo, ¿no? Copiar tal vez ya algo de complicación le da, pero listo, ¿no? Ya igual llego a la respuesta. Ya está. Entonces,
llegado, ¿no? Esta es mi respuesta si le meto en el Excel. Es la misma, ¿verdad? Listo, ahora como respuesta entonces exactamente qué tendría que anotar. Ahí creo que se me ha mezclado todo, pero ya en aquí le voy a colocar respuesta. Respuesta es este de aquí, que es el mismo de acá, ¿no? Es lo mismo, es totalmente lo mismo. Voy a colocar respuesta. Esto y me dice la cantidad en distancia, ¿no? Ahora me dice la velocidad de un cohete. Calcular la distancia recorrida. A ver, veamos análisis dimensional. Esto no es. Entonces, U es metros sobre segundo. Esto me queda en metros sobre segundo igual totalmente. Entonces, si estamos a 24 segundos, en metros simplemente, ¿no? Estamos en unidades internacionales. Entonces, en aquí que esté en metros. Y listo. Esta cantidad de metros en los primeros 24 segundos. Creo que se me ha hecho un embrollo medio grande, ¿no? Pero esa es la respuesta. Y es la respuesta que me tiene que dar, ¿no? Es la respuesta que me tiene que dar. Solo que esto, por si acaso, no le copian el examen. Algunos me preguntaban si eso tenía que copiar el examen. Es solamente yo lo que utilizo para verificar, ¿no? Ahí está. Y ya está. ¿Alguna preguntita? ¿Qué hora vamos? ¿Qué hora es? Ahí es hora. Ay, pero ya, a ver. ¿Alguna preguntita? Muchachos. Vaya, solo 1 hora y 10 he grabado. No he cumplido, ¿no? Con el tiempo, para nada. Muy bien, ahora para esto. Bueno, para empezar, sí o sí les voy a pasar el programa de HP. No se preocupen por eso, sí o sí les voy a pasar. Ahora, aprender a utilizarlo, el programa. Podemos hacer la siguiente semana una introduccióncita de cómo utilizar la HP. O ahora mismo lo hacemos. Bueno, ustedes díganme si quieren hacerlo ahorita lo podemos hacer. Y mi programa para esto es esta cosa de acá. Fíjense, esto es la tablita que ya siempre conocemos. Del for va desde el 1 hasta el n, donde n es mi número de términos, ¿no? Calculamos el delta de x, en aquí está. Esto es 0, se guarda en el índice como contador. 2 a la k menos 1 va a ser una nueva variable. Voy a contar desde puros pares hasta esta nueva variable. Y luego acomodo las variables en aquí. Fíjense, este es índice. En aquí acomodo las variables. El inferior más tal cantidad de veces delta. Mi delta es este. Y hallando este puntito voy a evaluar la función en ese puntito y voy a hacer una sumatoria al final de esas funciones, de esta función que halle, y calculando de la misma forma y lo ordeno en una matriz. Esto lo voy sobreescribiendo y sobreescribiendo, ¿no? ¿Verdad? Todo esto va a ser el trapecio. Todo esto es trapecio. En aquí va a ser el Romberg. Fíjense, ¿qué es Romberg? Es esto mismo, ¿no? Es esto mismo. Solo que, como si se dan cuenta, es mucho más tardado hacer el Romberg en aquí. Estoy utilizando los del trapecio para hacer el Romberg, pero es mucho más tardado. O bueno, tal vez ustedes le hayan una forma más sencilla. Yo la forma más sencilla que hallo es hacer en Excel, no en MATCAD. Así que bueno, consultitas. Yo digo que la parte importante es esta. A este tomen screenshots, vean, tomen foto, no sé, a esta parte de aquí. ¿Sí? Muchachos, siguen ahí, siguen con vida. Sí, Oxy, sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta antes de terminar? Les voy a mandar videitos, ¿sí? Les voy a mandar videos. Tengo que mandarles porque no he cumplido con mi hora ahorita.
y creo que tenemos que recuperar sí o sí. Así que les voy a mandar videitos. Ya, entonces nos vemos la siguiente semana. Ya tomo screenshot. Oxy, ¿sabe algo sobre la salud del ingeniero? No, para nada, nada, nada. Dirección tampoco me dice nada. El centro no me dice nada. No he hablado con el ingeniero desde hace tiempo. Y pues nada, nada, siempre. En civil, como les comentaba, tal vez tú llegaste tarde, ¿no? En civil ya contrataron a otro docente para dar sus materias, pero en nuestra carrera aún nada. Pero apenas se sepa algo, claro que yo voy a hacerles saber. Algunos de sus compañeros hace un momento estaban diciendo que vayan todos a Cota Cota. Y pues no, no es necesario que vayamos a Cota Cota, ¿no? A decirles, sino que también pregunten nomás, ¿no? A dirección, al ingeniero Tapia, o pues así, pregunten, consulten eso. Si se va a contratar a un docente, yo creo que se va a contratar a un docente, pero la cosa es que se contrate ya, lo más antes posible. O que les den la solución ya. Si simplemente va a ser un examen, tal vez. Simplemente tal vez podría ser un examen que van a dar y ya, ¿no? Y todo lo que corresponde a avanzar tendría que ser conmigo, ya, pero así, ¿no? ¿Estamos bien? Sí, Oxy, estamos bien. Gracias. Está bien, está bien. ¿Alguna pregunta más? Ya, bueno, entonces con eso terminamos, ¿bien? Nos vemos a la siguiente semana. O bueno, en videitos les voy, videos sí o sí en esta semana les voy a mandar, ¿sí? Sí o sí les voy a mandar con un montón de ejercicios. Y la siguiente semana nos vemos para terminar con cuadratura de Gauss y chau materia. Eso nomás es la materia. Está bien, Oxy. Gracias. Está bien. Chao muchachos. Nos vemos. Chau, chau. Chao, Oxy, chao, Oxy. Hola, Foxy.